Un saludo para todos. Voy a hablar de la guardadecho. Todos los tratados, cuando llegan a esta figura, que aparte de llamarse derecho es completamente legal, por lo menos desde el año 83, dicen que es una institución tan vieja como la humanidad. Y es verdad, porque guardadecho existe cuando alguien de manera espontánea, incluso a quien no le corresponde por lazos de sangre o lazos de amistad, se ocupa de otra vulnerable, ya sea mayor o menor. Es decir, aquellos niños que perdían a los padres, que perdían a la familia y eran acogidos por otros, o mayores que eran acogidos por otros más jóvenes, estaban dando lugar a una situación de guardadecho. Es más, en derecho romano las acciones que tenía el guardadecho eran semejantes o iguales que las del tutor. Es después de la codificación, finales en nuestro país, a finales del siglo XIX, cuando se produce una especie de penalización o demonización de la figura de la guardadecho. Claro, para los ilustrados, para la codificación, todo tenía que constar en papeles, todo tenía que estar, si era judicial, en sentencias. Y el que estando previsto que se acudiese a lo judicial no acudiese, era penalizado. Realmente las alusiones que hay a la guardadecho en el ordenamiento es en el Código Penal para poner la pena superior en grado o una pena agravada en algunos supuestos. Bien, se establecía en este momento también la obligación a los familiares que tuviese una persona vulnerable por causa de discapacidad incursa en causa de incapacitación, la obligación de poner la demanda de incapacitación, y si no lo hiciere, lo podía hacer el fiscal. Todo esto tiene un punto de llegada en esta nueva época nuestra constitucional, en la Constitución, en la reforma del Código Civil del año 83. La reforma del 83, como se decía en los debates parlamentarios, reconciliando el derecho con la realidad, se otorga ya legalidad plena a la guardadecho, y ese estatuto pequeño pero importante que contiene el artículo 304, según el cual todos los actos realizados por el guardador de hecho en beneficio de la persona presuntamente incapaz no podrán ser impugnados y redundan en su utilidad. Bien, por lo tanto, lo que establece el artículo 304 es esta habilitación general de actuación que es plena y no da ningún problema en los actos de la vida diaria. Es decir, si yo compro unos zapatos para mi padre o para mi madre o cualquier otro servicio que contrato, aunque esta persona no estén en condiciones de decidir por sí mismas, nadie va a preguntar. Bueno, pues se presta el servicio. Tampoco suele haber grandes problemas en cuestiones burocráticas menores, en pedir licencias, en iniciar expedientes. Fue muy llamativa la reflexión que se hizo cuando, después de la ley de la dependencia, hay que instar ya el procedimiento de reconocimiento de la ley de la dependencia. Eran más de 3 millones de solicitudes. Más de 3 millones de solicitudes que en la mentalidad de los viejos funcionarios de la Seguridad Social suponían la remisión, en muchos casos la remisión a la Fiscalía para que el fiscal estudiase si había que proceder a poner la demanda de incapacitación. Un planteamiento de incapacitar a 3 millones de personas para que el tutor iniciase el expediente de reconocimiento de la ley de la dependencia, pues era ya ahí se vio que era francamente absurdo. Entonces se acordaron de la institución de la guardadecho y que el guardador, por ley, porque la habilitación puede hacer lo que venga en beneficio del guardado, y como esto lo era, pues no se exigió más. En Andalucía hay hasta 4 modelos de reconocimiento de la petición del guardadecho para iniciar el expediente de la guardadecho, de la ley de la dependencia.
Más problemas tenemos con los bancos. Con la banca hemos topado. A veces sí, a veces no, depende del carácter. Si desde luego es ingresar dinero no hay problema, si es sacar dinero, aquí ya empezamos a tener problemas. Porque ya pase a asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Pero no debería. Y desde luego lo que hay un veto, nadie pretendemos todavía, es que sin autorización judicial un guardador de hecho pueda vender, es decir, hacer actos de trascendencia inmobiliaria. Hasta, ya diría al final algo sobre esto, pero ahora en este momento no. Esto no nos lo planteamos, pero bueno, cubre la guarda de hecho la representación legal en grandes ámbitos de la vida. Las clases de guardahecho son múltiples, a diferencia de la tutela que es más cerrada, uno como regla general, varios excepcionalmente. La guardahecho puede ser realizada por una persona, vamos a suponer un familiar, un vecino, o puede ser varios hermanos respecto de unos padres. Puede ser privada o puede ser pública. Hoy cada día más tenemos guardas de hecho públicas. De hecho, las fundaciones tutelares, aunque se llamen tutelares, también están llamadas y en algunos casos ejercen guardas de hecho de protección sin tener que acudir al procedimiento de incapacitación. Y puede ser concurrente. Muchas veces hay una parte privada y una parte pública. Yo me encuentro muchísimo con ello y a veces da problemas de conflictos cuando la guarda se establece concurrentemente por los familiares, por los hijos y por la dirección de la residencia en la que está ingresada la persona mayor. Y entonces a veces pues, ahí hay discrepancias sobre qué hacer. De los hijos quieren, o unos hijos quieren un traslado a otra residencia, otros que se quede, la directora también tiene su opinión. Bien, esto en cuanto a las clases. La formalización, que es lo que a veces nos dicen, bueno, sí, ¿y cómo se sabe que una persona es guardadora de hecho? ¿Cómo se acredita? Cuando los guardadores son familiares nos ayuda mucho el libro de familia. Mire, yo soy hijo, soy padre, soy... Bien, pues eso es un dato importante. Importantísimo también el certificado de empadronamiento. Yo suelo decir que el guardador de hecho es aquel bajo cuyo tejado vives. Con el que vives normalmente eres guardador de hecho. Libro de familia, certificado de empadronamiento, después los otros documentos que se puedan tener, a los que hay que añadir otro importante, que es el médico en el que se establece que la persona guardada tiene una discapacidad psíquica que le afecta a la decisión y por lo tanto como no puede totalmente decidir, necesita un apoyo, necesita una ayuda del guardador. Ya digo que con esto debería servir cuando alguien va a una administración a pedir una cosa, exhibiendo estos documentos, o va a la policía a presentar una denuncia, incluso va a un notario, debería servir. O al médico, para decir yo soy familiar y voy a decidir por mi familiar que no puede una cuestión médica. Debería servir. ¿Qué pasa? Pues que a veces no sirve. Dicen, no, a mí no, esto no es suficiente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos acreditar esto o formalizarlo? Pues yo voy de menor a mayor de tres maneras, ¿no? Se puede hacer notarialmente, es algo que se está planteando mucho en estos días, notarialmente acudir, una serie el guardador y presentando pruebas para a través de un acta de notoriedad llegar a la declaración por el notario que existe una situación de guardahecho con los efectos legales inherentes. En estos días de confinamiento obligado por la pandemia se han producido situaciones dispares de hijos que están a cargo porque estaban de camino o estaban en casa de amigos, etcétera, y no están los padres o los padres están en el extranjero y hace falta tomar decisiones sobre la base de la existencia de una representación. La representación que da la guarda de hecho, pero hay que acreditar la guarda de hecho. Bien, se puede hacer notarialmente, quizá esto se va a regular mejor. También se puede hacer en fiscalía.
Yo hago muchos expedientes en las diligencias informativas, donde la primera parte es constatar que existe la guarda de hecho, después ver el acto que se pretende hacer, o aquel acto para el cual le han impedido, no le han considerado que la guarda de hecho existía, y por lo tanto, en fin, hay que acreditarla, de manera que el decreto se dicta reconociendo la guarda de hecho y diciendo que la ley, porque la declaración no es constitutiva, ya existía, pero como alguien me lo ha negado, pues declaro que existe y que habilita para esto en concreto. Y finalmente, si esto tampoco funciona, pues tendremos que ir allá a lo judicial, hacer un expediente de jurisdicción voluntaria, de medidas urgentes, del 158, igual que para los menores, para que al final sea el juez el que dicte esta resolución. Las ventajas que tiene la guarda de hecho son muchas. La ventaja primero es que es poco invasiva de derechos. No hay una especie de lema que es proteger legalmente sin incapacitar, y la incapacitación, y más como está configurada en España, pues es un producto decimonónico, nada acorde ni a la legalidad ni a la realidad social. Entonces no es de recibo ahora mismo que por una cuestión que a veces se presenta una vez en la vida, que es vender un bien o pedir un préstamo, ya uno se quede incapacitado para toda la vida, con la privación total de derechos, ¿no? Por lo tanto, es poco invasiva. Evita el procedimiento de incapacitación, que además el procedimiento de incapacitación tiene una serie de periferias de secuela. Es decir, después viene la anual rendición de cuentas, autorizaciones ocasionales cuando se presenten, remociones eventuales, etc. Eso carga mucho a la Administración de Justicia. Es flexible porque el guardador puede ser uno o varios, uno en cada momento. Las desventajas, se dice que la seguridad jurídica, no tanto, porque ya la guarda de hecho es inscribible. Ya se puede escribir en el registro civil con valor de simple presunción, pero bueno, eso le dota de una publicidad, ¿no? El control judicial, pues el control judicial ahora mismo está previsto incluso para las cuestiones ordinarias. Y quería terminar aludiendo a lo que está previsto en la reforma del Código Civil. Cualquier persona cercana a la discapacidad sabe que el texto fundamental legal en esta materia es la Convención de la ONU, que fue hecha en Nueva York en el año 2006, en diciembre del año 2006. Se ratificó por España en el año 2008. Y en el año 2009, un año después, el Gobierno se comprometió a que en el plazo de un año mandaría al Congreso un proyecto de ley para acomodar la legislación civil y la procesal civil a los dictados y directrices de la Convención. Bueno, pues han pasado 11 años, y bueno, sí, ya tenemos parado ese proyecto. En ese proyecto la figura que sin duda aparece más reforzada es la guarda de hecho. La guarda de hecho en el sentido de que ya porque esto funciona de esta manera, se plantea la necesidad puede vender, la necesidad de arrendar por un largo periodo, se plantea la necesidad y está involucrada una persona con discapacidad. Ahora mismo el remedio es incapacitar para que el tutor pida la autorización. Bien, el modelo alternativo que viene en la ley es que el guardador de hecho directamente acuda al juez para pedirle la autorización en aquellos actos en los que los tutores necesitan autorización judicial. Nos saltamos la incapacitación y vamos directamente a lo que sería un expediente de jurisdicción voluntaria, sí, aunque contradictorio, por supuesto. Se analizaría el acto concreto, porque lo que estamos haciendo ahora es analizar en difuso. Se analizaría la capacidad para el acto concreto, se aprobaría o no, si se aprueba se comprueba y se archiva.
y se archiva y no da lugar a después a esos controles periódicos ni a todo esto, ¿no? Yo creo que si esto fuese así, se podrían evitar. Si se hiciesen poderes preventivos para las personas mayores en previsión de perder la capacidad y se utilizase en esta versión nueva la guarda de hecho, prácticamente se podría prescindir del procedimiento de incapacidad en el 95% de los casos, lo cual no es en absoluto malo, sino todo lo contrario, porque creo que daríamos una protección legal mucho más sencilla, mucho más flexible y no esta burocrática protección que a veces la burocracia nos aplasta. Cada vez que llega enero y hay que revisar en Córdoba 4.500 tutelas, pues uno se lleva un poco las manos a la cabeza. Por lo tanto, creo que la guarda de hecho es una institución de futuro y espero que pueda ser pronto aprobada. Muchas gracias.